realmente empecé con la poesía porque yo recuerdo que en la escuela lo primero que leí o que el profesor nos copió en la pizarra fueron unos versos que yo no recuerdo de quién eran, pero que de alguna manera influyeron en mí para que yo siguiera leyendo literatura. Y a la poesía en general, en la literatura le debo muchísimo, ¿no? El hecho de soñar, de querer ser alguien, o el hecho de querer estudiar, por ejemplo, o de leer, siempre fue una invitación de la poesía, ¿no? La poesía es la que de alguna manera me invita, ¿no? A seguir este camino, a estar donde estoy hoy en día, o conseguir lo que he conseguido, porque vamos, yo no creía que tanto iba a publicar unos libros, ni siquiera haber escrito un libro, no creía que iba a llegar a eso. Y se lo debo sobre todo a la poesía, ¿no? Porque la poesía siempre estuvo allí para decirme de alguna manera cómo tengo que escribir, cómo tengo que leer, cómo tengo que sentir lo que yo quiero expresar, ¿no? O lo que otros quieran, que entiendan la forma en que yo quiero contar las cosas. Luego ya la narrativa ya llegó luego, ¿no? Cuando cumplí los 18 años más o menos. Leí mi primera novela y comprendí, ¿no? Que había otra forma de expresarse, otra forma de contar, ¿no? La vida. Y más adelante, yo recuerdo cuando era pequeño, en el pueblo donde crecí, nos juntábamos, no teníamos biblioteca, no teníamos libros siquiera, pero los niños contaban muchísimas historias. Nos juntábamos por las noches y nos empezamos a contar historias de fantasmas, de aparecidos o de asesinatos que ellos inventaban. Y de alguna manera yo me los creía, aunque sabía que era mentira. Porque yo creo que el arte de narrar, de contar, está en eso, ¿no? Contar una mentira, o, bueno, en literatura no hay mentira ni verdad, pero contar una historia que sabes que es mentira, pero que te lo crees. Te convence. Yo creo que es un arte eso de contar, ¿no? Que ya está en la literatura oral. Yo creo que de alguna manera, en la narrativa, cuando yo llegué aquí a España en el 2008, tuve más acceso a la novela, a la literatura, ¿no? Entonces empecé a leer y yo me di cuenta allí que los autores me contaban, o la forma de contar, era lo que los niños de mi niñez, la forma en que me hacía sentir a estos autores, era lo que los niños de entonces me hacían sentir. Entonces yo me di cuenta, o dije, pero si ellos me están contando historias parecidas a las que los niños me habían contado, entonces yo dije, yo también quiero contar historias, yo también tengo historias que quiero contar. Entonces me puse a escribir este libro y fue entonces cuando realmente me animé, ¿no? A querer contar lo que yo había visto, lo que había vivido o lo que me habían contado otras personas. Y de alguna manera se debe a la poesía, ¿no? Este libro también. ¿Crees entonces que para escribir narrativa primero hay que pasar por la poesía, hay que escribir poesía? No necesariamente. Yo creo que se puede escribir narrativa sin haber leído poesía, pero la poesía te ayuda a expresarte mejor, a jugar un poco con el lenguaje, o no sé, decía Jorge Edward que él, aunque nunca publicó el libro de poemas, empezó escribiendo poesía. Y Augusto Rabastos, por ejemplo, que es un autor paraguayo, decía que también escribió poemas. Bueno, incluso llegó a publicar primero poesía y luego ya se dedicó a la narrativa, pero el que le abrió los pasos fue la poesía. Pero yo, en mi caso, yo creo que me ayudó mucho la poesía para que yo pueda expresarme mejor. Bueno, seguimos un poco definiendo, redefiniendo. Muy brevemente, Cristian, para alguien que no te conozca, ¿cómo te definirías como escritor? Es un poco complicada esa pregunta, porque yo creo que, en mi caso, es muy difícil definirse uno mismo, porque no me conozco realmente. Yo estoy en proceso de conociéndome y descubriéndome como escritor y como persona. Yo creo que quienes mejor me van a definir son los lectores, ¿no? O los críticos o los expertos en literatura, porque nosotros nos podemos vernos a nosotros mismos a veces, ¿no? Y como en la vida real no nos conocemos, lo que quienes realmente nos conocen son la gente que está afuera, nos acompaña de alguna manera. Pero yo creo que estoy en proceso de ir descubriéndome a mí mismo
buscando mi estilo, mi propia voz, o sea que estoy en proceso, pero no puedo decir cómo soy, o sea que no sabría decirte realmente qué tipo de escritor soy, pero yo creo que voy por buen camino y espero que algún día pueda decir que mira, yo soy este tipo de escritor, pero ahora mismo es muy difícil. Bueno, vamos a ir centrándonos ya en la novela un poco. ¿Por qué elegiste ese título, La patria del hombre? La patria del hombre alude a la frase famosa esta de Rilke, ¿no? Que es la infancia es la patria, la infancia es la verdadera patria del hombre. Y yo me acuerdo que cuando acabé, o sea, cuando creí que el libro ya estaba hecho, ¿no? Y iba a enviarlo al concurso literario, todavía no pensaba en un título específico. Tenía varios ahí escritos, pero ninguno me convencía porque no encerraban la esencia de lo que yo cuento en alguna manera en la historia de este libro, que es la historia de una infancia paraguaya. Y que mejor define, o la esencia de este libro tiene, es la frase de Rilke, ¿no? Que es la verdadera infancia la verdadera patria del hombre es la infancia, ¿no? Y es que además Rilke decía en el libro Carta a un joven poeta, creo que se llamaba, y decía que la infancia para el escritor y para el poeta es fundamental para contar o para inspirarte, y yo creo que tiene mucha verdad, porque los niños o la infancia, bueno, los niños son los mejores maestros de los adultos, te puede sorprender cualquier niño, son listísimos, aunque con el tiempo vamos perdiendo esa brillantez que tienen los niños, pero de alguna manera en este libro yo creo, lo leo a veces como un lector normal, no como el autor, lo leo a veces y me doy cuenta yo que la mayoría de los personajes, de los niños, parece que son más listos que los adultos que están ahí con ellos, ¿no? Entonces de alguna manera lo que yo quería era eso, ¿no? Que la infancia de alguna manera es la luz del escritor o la luz de las personas mismas. Abandonar o olvidar la infancia sería terrible, yo creo, los recuerdos de infancia, ¿no? En mi opinión, la estructura, la forma de organizar el relato o los relatos que componen la novela es una de las claves para que la historia sea accesible y no resulte densa. ¿Esto lo hiciste con alguna intención o simplemente fue fruto de la propia creación literaria? ¿Te refieres Sí, la forma en que está organizada, que son como pequeños relatos de alguna manera, ¿no? Sí, a mí personalmente me gusta mucho creer que todavía no tengo capacidad de cautivar mucho al lector y no quisiera aburrirle y que en el primer momento, oye, no estás avanzando y obligarle a dejar. Por eso me gusta contar las historias que tenga sentido en el orden cronológico, que tenga que ver con la historia en general del libro, pero que cada historia tenga un núcleo, ¿no? Que guarde una esencia y una influencia en la vida del personaje. Era esa la historia, no la idea, ¿no? De que cada historia tenga una forma de vida, ¿no? Propia, ¿no? De que no dependa enteramente de si que has leído ante en el capítulo anterior ni después. Es una especie de estampa, podríamos decir, una estampa del personaje. Si tuvieras que citar varias influencias, varios autores que te hayan marcado y que hayan podido influir el desarrollo de